nosotros para trabajar con una educación inclusiva tenemos que tener en cuenta, antes de llegar al momento de la planificación, varios elementos a tener en cuenta, como es el conocimiento de la diversidad de nuestros estudiantes, que el modelo de educación inclusiva, desde un modelo social, no podemos verlo solamente con énfasis en el defecto del estudiante y tampoco con énfasis solamente en la discapacidad. La discapacidad hay que tenerla en cuenta. Es un elemento de conocer las condiciones de esa discapacidad. Por ejemplo, si tenemos uno con discapacidad intelectual, tenemos que conocer la característica, la psicología de la discapacidad intelectual, cómo aprende una persona que tiene una discapacidad intelectual leve, que no es igual que una discapacidad moderada, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo en el gran espectro del trastorno del espectro autista cuando es lo mismo, no es lo mismo cuando tenemos un niño que es un nivel uno, ¿no? Necesita eh, mm, un nivel uno de ayuda, ¿verdad? Con respecto a las ayudas que necesita, era lo que anteriormente llamábamos como Asperger, y que es un niño que muchas veces tiene un alto nivel cognitivo, sin embargo, tiene grandes problemas a la hora de socializar y a la hora de comunicarse, ¿verdad? Y no es lo mismo cuando es dos o cuando es tres. Por tanto, nosotros tenemos, por ejemplo, un niño en nivel 3 tiene altos niveles de sensibilidad, hipersensibilidad sensorial. Por tanto, ciertos ruidos le molestan. Hay que tener en cuenta muchos elementos a la hora de trabajar en un aula diversa. Pero en el aula diversa no solamente el énfasis en la discapacidad, porque ninguno de nuestros estudiantes es igual al otro. Por tanto, tenemos que tener en cuenta elementos como los diferentes niveles cognitivos, los diferentes canales por donde recepciona con más facilidad o más rápidamente el aprendizaje, la información que le llega para poder aprender mejor, y etcétera, etcétera. Los ritmos. Ninguno trabaja a la mismo a los mismos ritmos, y eso hay que conocer. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con estos elementos. Ya ustedes tienen, porque poco a poco vamos trabajando y conformando y organizando un aula inclusiva, que va a ser el examen final de ustedes. Ya ustedes caracterizaron en los grupos que van a trabajar en ese mismo examen final, van a ir paso a paso construyendo su aula inclusiva. Ya comenzaron con elementos importantes como es caracterizar su diversidad, identificar a partir de esas características de la diversidad y teniendo en cuenta que la educación inclusiva desde el modelo social plantea que el niño a veces pueden potenciarlo, no solamente mirar el énfasis en el defecto, sino hasta dónde podemos potenciar al estudiante, teniendo en cuenta que muchas veces a partir de los contextos son los que impiden que el niño aprenda y participe. Entonces, un elemento importante de esa educación inclusiva es conocer dónde radican esas barreras que pueden impedir el aprendizaje y la participación de los estudiantes, que puede que esté en ellos, pero no solamente en ellos, también está muchas veces en el propio docente, está en la familia, está en el grupo clase, etcétera. Entonces, es por eso que tenemos que conocer, según Bot y Aisco, dónde están los elementos que desde las dimensiones de la educación inclusiva nosotros tenemos que tener en cuenta. Que puede que estén en las políticas, constituyan barreras en las propias políticas, pueden estar en la cultura, es decir, la mirada que yo tengo hacia la discapacidad, qué pienso de la discapacidad, que a veces puede constituir una barrera, los prejuicios que existen a veces en la sociedad con respecto a ello, y las prácticas educativas que muchas veces no tenemos el conocimiento para trabajar con esa diversidad. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que desaprender, porque los tenemos muy arraigados y a veces hacemos resistencia a los cambios y volver a aprender desde esa mirada más flexible,
desde esa mirada, desde ese nuevo modelo de la educación inclusiva. Ahora bien, otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta es que realmente el profesor, cuando tiene que planificar, hacer 4 planificaciones para 45 minutos, es otra de las grandes barreras porque es imposible que el profesor pueda en 45 minutos desarrollar 4 planificaciones a la vez. Entonces, en función de ello, surgen otras formas, otras miradas de la planificación. Entonces emerge el DUA, el diseño universal de aprendizaje, emerge lo que es la enseñanza multinivel, que son miradas hacia un currículo diversificado donde se pide que con una sola planificación se haga de manera diversa, donde cada uno de nuestros estudiantes se vea representado y que esté adaptada a esa planificación. Es decir, los currículos se tienen que adaptar a los estudiantes, pero el profesor tiene que a través de una sola planificación adaptar y diversificar ese currículo para que responda a las diferentes formas de aprender que tiene cada uno de sus estudiantes en el aula. Es un gran reto, pero lleva a repensar en cómo nosotros lo podemos planificar para que en el momento de la ejecución, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, responda a las diferentes formas de aprender. Eso es como decía yo, como el médico. Yo diagnostico, miro qué necesita mis estudiantes, igual que necesita la herida, y le voy a poner lo que cada quien necesita. Y a partir de ahí, entonces yo me voy a curar. Pues el estudiante va a aprender a su ritmo. No podemos pretender que todos van a aprender lo mismo y al mismo ritmo. Hay estudiantes que tienen una discapacidad, por ejemplo, y nunca van a llegar a un nivel crítico valorativo porque su condición no se lo va a permitir. Pero ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde potencialmente él puede llegar a partir de su condición? Y son elementos que nosotros tenemos que tener muy claro. Nunca decir, no, tú no vas a llegar hasta ahí. Vamos a dejarlo que llegue hasta donde sus posibilidades pueda. No lo podemos frenar, pero sí permitir y conocer bien hasta dónde, a partir de las condiciones que tienen cada uno de mis niños, pueden llegar. Entonces, bueno, vamos a hoy a continuar hablando de esa aula inclusiva. Hoy vamos a hacer un poquito de énfasis en cómo organizarla, cuáles son las estrategias que nosotros podemos utilizar para esa organización del aula inclusiva. ¿Algo que quieran decir antes de compartir la presentación al respecto? ¿Algo quieren decir o algo que quieren comentar? Bueno, entonces vamos a compartir la presentación del día de hoy. Me avisan cuando ya vean completa la pantalla. Disculpen, se corrió. ¿Ya ven completa la pantalla? Sí, Ay, estoy hipersensible a esto que pasa sin que yo apenas lo toque. Entonces, bueno, hoy le vamos, como dice el título, vamos a dedicarle la clase de hoy a lo que son las estrategias organizativas para el aula inclusiva, ¿ya? Muchas de esas estrategias ustedes la han ya trabajado seguro que en sus aulas, con sus estudiantes. Son estrategias que han hecho mucho boom en los últimos años y se ha hablado mucho de este tipo de estrategias, pero vamos a profundizar un poquito en cada una de ellas. Al final vamos a valorar cuáles han sido nuevas para ustedes o qué elementos han sido nuevos, otros que han refrescado, otros que ya lo conocían. Vamos a comentar un poquito al final de la clase. Bueno, primeramente, saber que a la hora de hablar de currículos inclusivos, la implementación de este currículo inclusivo, diverso, ¿ya? Requiere de un esfuerzo importante por los miembros de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque esto exige transformaciones profundas en todas las posturas de los docentes y la mirada que deben tener los docentes hacia la diversidad y hacia la inclusión. Y la ruptura de ideologías ubicadas en la homogeneización, incluso
cuando hablábamos en la clase anterior y hablábamos de hacer clases para altas, por ejemplo, las altas capacidades, para las discapacidades, pero a veces nos quedaba todavía un poco homogénea en las clases para el resto. Bueno, para el resto, ¿cómo tengo en cuenta? Todos están en el mismo nivel cognitivo. Entonces, a partir de ahí yo diversifico también. Tampoco podemos seguir dando clases homogéneas al resto, porque no están en el mismo nivel cognitivo. Entonces, esa es una de las rupturas que nosotros tenemos que cambiar. Otra es la incorporación de alternativas para poder diversificar curricularmente. Conocer acerca de cómo enseñar de forma diversificada y la importancia que tiene el trabajo en grupos en una educación inclusiva y cómo serían esos tipos de agrupamiento. Esos son otros de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí. Pero para continuar, vamos a aclarar algunos de los elementos importantes para poder trabajar. Uno de ellos es la diferencia que tenemos que tener entre lo que es la educación especial y la educación inclusiva. Vamos entonces a desplegar todo aquí para que ustedes tengan en cuenta el cómo trabajar. En cuanto a la educación especial, primero tiene por objeto de estudio el proceso de educación de las personas que presentan necesidades específicas, educativas especiales y que es una forma enriquecida de la educación general que el propósito es mejorar la vida de aquellos que tienen determinadas minusvalías, enriquecidas en el sentido de que debe recurrirse a métodos pedagógicos modernos y un material técnico que lleva a remediar ciertos tipos de que ellos no puedan acceder. Esto lleva recursos también de manera asistiva para que ellos puedan acceder a esos aprendizajes de una manera más especializada, dándole una atención más propia del tipo de la condición que ellos presentan. Sin embargo, en una escuela inclusiva, acepta y respeta la diferencia y se nutre de esa diversidad para poder aprender. Una escuela que debe atender y valorar, perdón. Disculpe que tengo gripe. Estoy de casi no puedo hablar. Es una escuela, perdón, que debe atender a todos por igual, es decir, equitativamente, más que igual, equitativamente, y que debe valorar esa diversidad desde las edades, los intereses, los gustos, necesidades de cada uno de sus estudiantes, sus niveles cognitivos de aprendizaje, los estilos de trabajo y también expresiones culturales, expresiones lingüísticas que hay que respetar, enseñar esos valores inclusivos en nuestros estudiantes de respeto, de solidaridad a la diferencia. Entonces, la educación inclusiva, todos los niños se educan en la misma escuela, pero la manera en que enseñamos tiene que ir hacia la diversidad de los niños que tenemos en nuestras aulas, ¿ya? Por tanto, en una educación inclusiva es un proceso que va a estar orientado precisamente a responder a esa diversidad de necesidades de todos los estudiantes. Si hay uno de esos estudiantes que no está representado y que no lo tenemos en cuenta, entonces nuestra aula no es un aula inclusiva. Ya no cumple ese requisito. Por tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas necesidades de todos los estudiantes y tratando de lograr que cada uno de nuestros estudiantes aprenda y participe en el aprendizaje, en la cultura y en las comunidades. Y esto permite reducir y eliminar la exclusión en y desde la educación. Ahora, esto implica una gran transformación de la educación general.
Sabemos todas las limitaciones que aún existen con respecto a esto en nuestras escuelas, aun cuando estamos intentando dar nuestros primeros pasos hacia esta educación inclusiva. Entonces, esto lleva nuevos enfoques, trabajar de manera diferente los contenidos, las culturas, las prácticas educativas. Por tanto, es una gran revolución que debe existir desde el ministerio, desde las escuelas, desde las comunidades educativas en su interior. La educación inclusiva, por tanto, aspira a fortalecer una educación de calidad para todos y que hay que respetar esa diversidad y prestar mucha atención a aquellos que son los que están en condiciones de vulnerabilidad, los que son más excluidos y los que más discriminación sufren y los que más marginación sufren. Ahora, para yo trabajar en un aula inclusiva como docente, yo tengo que desarrollar competencias esenciales para poder trabajar desde una educación inclusiva. ¿Cuáles son esas competencias que debiera tener entonces un docente inclusivo? En lo curricular, ese docente debe ser sobre todo flexible, debe tener características integradoras que evalúen la pertinencia de los contenidos que enseñamos. En lo didáctico se debe avanzar hacia la construcción y reformulación de una didáctica que intente dar respuesta a nuevas identidades y sujetos que arriben a la educación y que conciban múltiples formas de presentar la información, múltiples formas de comunicar la información que aprende el estudiante y que logre también involucrar desde el punto de vista emocional, que motive al estudiante a que se implique y se responsabilice por lo que está aprendiendo. Sabemos la importancia que la parte emocional tiene para que el estudiante pueda aprender. Garantizar esas condiciones es muy importante para que el estudiante, desde el clima, desde que el estudiante parte ese aprendizaje de sus propias necesidades e intereses, logramos implicar a los estudiantes en su propio aprendizaje. En cuanto al evaluativo, bueno, evaluar a la diversidad no es que nosotros tengamos que ver las deficiencias, solo el énfasis en las deficiencias de los estudiantes, sino que tenemos que reflexionar acerca de cuáles son las condiciones que podemos brindar para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Cómo nosotros, a partir de las características de los estudiantes, podemos establecer esa comunicación educativa para que el estudiante aprenda mejor a partir de las diferentes formas que ellos aprenden. Hay que conocer cuáles son y, y que nosotros le aportemos toda la diversidad de recursos, de estrategias que se pueden utilizar más allá de los tradicionales que siempre estábamos acostumbrados. Por tanto, hay que ver y transformar esas formas de aprender, ¿ya? Hay que cambiar la manera en que lo habíamos hecho y volver a trabajar de una manera diferente. Ahora, asumir que todos los alumnos tienen que aprender lo mismo cuando diseñamos los currículos, cuando planificamos nuestras clases y al mismo tiempo es un gran error. Esto lo que hace es marginar y excluir mucho más a nuestros estudiantes que no pueden avanzar al mismo ritmo que los demás y se van a sentir muy mal, sobre todo, y también a veces reciben burlas del resto. A veces nosotros sin darnos cuenta también lo estamos marginando, diciendo, no, no, tú no vas a poder hacer esta actividad, hazme esta otra. Entonces, eso da lugar a que el estudiante se sienta muy mal, se sienta discriminado, se sienta excluido. A veces lo hacemos con la mejor intención del mundo, pero eso es lo que estamos logrando, aun cuando no es nuestra intención. Entonces, hay que saber que todos tenemos modos y formas diferentes para asimilar lo que nosotros aprendemos y que también tenemos diferente bagaje cultural y experiencias múltiples de diferentes tipos unido a
también desde el punto de vista biológico que no podemos, porque no podemos dejar de lado lo biológico, la herencia, los problemas, por ejemplo, de las discapacidades, qué sucede en nuestro cerebro cuando nosotros estamos aprendiendo, que son de forma única y personal y hacen que las personas se motiven por diferentes cosas, les interesen diferentes cosas. Entonces, cada uno de nuestros procesos cognitivos tienen caracteres específicos. Por tanto, la escuela debe transformarse para poder atender esa diversidad y esas formas de aprender. Por tanto, los currículos deben ser más abiertos, los currículos deben ser más flexibles, más personalizados y que tenga en cuenta que cada uno es único e irrepetible. Por tanto, hay que tener en cuenta y diversificar esos currículos para que realmente pueda responder a esas diferentes formas de enseñar. Por tanto, cuando hablamos de currículos diversificados, es una forma de planificar que conduce a individualizar la enseñanza, a flexibilizarla y a incluir a todos los estudiantes con independencia de las habilidades que tengan. También para impartir las clases, deben ser clases multiniveles, deben tener objetivos determinados para todos los estudiantes. Por tanto, debe cumplir los siguientes requisitos. Estilos de aprendizaje a la hora de tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes para ver cómo se va a presentar la información. Por tanto, tengo que brindar diferentes formatos la información que ellos tienen que aprender. Involucrar a todos los estudiantes en la lección formulando preguntas que sean de diferentes niveles de pensamiento, porque como tengo diferentes estudiantes con diferentes niveles cognitivos, yo tengo que tener en cuenta eso. Otro es admitir que tendrán que ajustar los resultados de aprendizaje para algunos estudiantes. O bien le cambio las preguntas o bien le cambio la rúbrica, pero tengo que adecuar esas evaluaciones. Dar a elegir a los estudiantes el método que van a utilizar para demostrar lo que han aprendido. Aceptar que los diferentes métodos utilizados tienen el mismo valor y evaluar a los estudiantes basándonos en las diferencias individuales. A veces yo veo que se pone mucho, por ejemplo, que van a evaluar y el profesor, hay un monito, un elefante y un pez, y entonces el examen es subir un árbol. Y entonces ahí ya estás, realmente ya se sabe quién es el que va a ganar. ¿Quién va a trepar mejor el árbol? ¿El mono, el elefante o el pez? Sin embargo, le damos en el agua que sea una competencia de natación, la evaluación, ¿y quién va a ganar? El pez. Pues la evaluación es igual. La evaluación hay que diversificarla para dar las posibilidades a todo de demostrar lo que sabe. ¿Ya? Entonces son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Saber que es importante que en una educación inclusiva trabajemos desde estrategias de agrupamiento. La escuela es un espacio de socialización y tenemos que enseñar a las personas a trabajar en equipo y a trabajar con todos. Ahora, más adelante vamos a ver los roles que nosotros podemos encargar a cada uno para que puedan trabajar con todos en equipo, ¿ya? Y es uno de los elementos que nosotros tenemos que saber planificar. A veces dicen, no, pero es que se me forma mucho enredo cuando yo trabajo en equipo. Además, todos quieren, trabajan primero y de todas maneras el otro queda sin trabajar porque no sabe qué hacer. Estoy distribuyendo bien los roles, estoy trabajando realmente con el tipo de estrategia de agrupamiento, con los pasos que debe llevar. Entonces son elementos que tenemos que cuestionarnos a la hora de nosotros trabajar. Vamos a continuar. Entonces, la forma de enseñar, por tanto, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en esas clases, es determinante. Cómo nosotros organizamos esa aula, qué tipo de estrategias, de recursos, de evaluación, cómo nosotros graduamos los contenidos en diferentes niveles cognitivos que responda a cada estudiante es determinante.
Por tanto, el profesor debe buscar estrategias teniendo en cuenta esa diversidad de estudiantes para que el estudiante aprenda y también socialice lo que ha aprendido al resto desde sus propias posibilidades. Las estrategias, por tanto, van a responder a esa pregunta que es cómo se enseña y se aprende. Por tanto, cuando nosotros hablamos de estrategias didácticas, estas constituyen herramientas de mediación entre el sujeto que aprende y el contenido de enseñanza que el docente emplea conscientemente para lograr aprendizaje significativo en los estudiantes. Estas se dividen en estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Se conciben como consecuencia de acciones, las de aprendizaje de operaciones cognitivas que el estudiante va a desarrollar para procesar la información y de esa manera pueda aprender. Es decir, convertir esa información en conocimientos útiles para su vida cotidiana. Las estrategias de aprendizaje se dividen en dos: las estrategias cognitivas y las estrategias metacognitivas, que también se le llaman estrategias de autorregulación del aprendizaje. Nosotros tenemos que ir llevando al niño a que él pueda ir lograr la autonomía de nuestros estudiantes y también que ellos vayan trazando esos objetivos a corto, a largo y mediano plazo, que aprendan a ver cómo van a planificar sus actividades de aprendizaje, en qué momento, cuándo, cómo lo va a particionar, cómo vamos a trabajar para que ese niño vaya monitoreando su aprendizaje y cómo él es capaz después de autoevaluarse. Esos son elementos que tenemos que llevar a los niños, que poco a poco conduciéndolo a esas estrategias metacognitivas y que están reflejadas en nuestros currículos nacionales. Están las estrategias cognitivas, las metacognitivas, los diferentes currículos de diferentes áreas de conocimiento. Y entonces, las estrategias de enseñanza, que se trata de las estrategias o procedimientos que va a orientar el docente en el proceso didáctico con la intención de adquisición de aprendizaje. Ahora, las estrategias inclusivas van a potenciar la igualdad y la cohesión social, que van a romper con estereotipos o prejuicios y la marginalización. Estas estrategias tienen la finalidad de poder incluir a todo el alumnado, especialmente a los grupos que tienen un mayor riesgo de exclusión y también a esos estudiantes que tienen necesidades educativas específicas en momentos determinados. Ahora, constituyen estas estrategias puertas de entrada hacia el pleno ejercicio de derechos que todos los seres humanos poseen. Y también se consideran un elemento de humanización y de sensibilización frente a diferentes realidades que se presentan en el contexto tanto educativo como social. Ahora, estas estrategias organizativas del aula se entienden como esas acciones que el profesor le va a permitir organizar y mantener el orden en el aula y crear un ambiente de aprendizaje adecuado para todos los alumnos. Y como había dicho anteriormente, tiene que hacer a través de estrategias de organización, estrategias grupales, y que se pueden formar grupos de distintos tamaños y según distintos criterios en función de los objetivos planificados y las necesidades de los alumnos. Yo voy a hablar un poquito de los tipos de agrupamiento y cuáles son los ideales para trabajar desde una educación inclusiva. Ahora, pero antes de eso, de los tipos de agrupamiento, tenemos que, ustedes tienen que tener en cuenta cuáles son algunas de las reglas que como docentes deben tener en cuenta a la hora de trabajar en agrupamiento, diferentes tipos de agrupamiento. Primero, en primer lugar, tenemos que identificar cuáles son los puntos fuertes o especialidades de cada componente del grupo, en qué ellos son buenos, ¿verdad? Definir los objetivos o tarea final a lograr entre todo el grupo. Cada grupo, nosotros tenemos objetivos de clase y por tanto esos grupos tienen que tener un objetivo. Aun cuando se les dividan en diferentes roles, ellos tienen que tener un objetivo común en la tarea que tienen que trabajar cada grupo. Determinar el tiempo de trabajo y hacer una planificación temporal. Establecer claramente cuáles son las reglas
del grupo y cómo se va a organizar. Establecer la forma de trabajo como equipo dentro de cada grupo y distribuir las responsabilidades tanto individuales de cada miembro dentro del grupo como la del grupo en general. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, está entendible, doctora. Bueno, entonces a eh, vamos ahora a ver esos tipos de agrupamiento que tan importantes son. Bueno, está el agrupamiento del grupo, el grupo individual y el gran grupo. Los grupos es lo que casi siempre conocemos cuando trabajamos hablamos, vamos a trabajar en grupo, bueno, dividimos la clase en pequeños grupos de trabajo. Mírenlo aquí, al lado, tienen la imagen, cómo dividimos el aula en diferentes grupos de trabajo. Ahora, está individual. Aquí vemos la clase tradicional y cada quien trabajando de manera individual. Y está el gran grupo o el grupo clase, donde todos los estudiantes participan en la actividad como un solo grupo. A veces hacemos la construcción de algo donde está todo el grupo aportando a esa construcción y a ese objetivo grupal, ¿ya? Vamos a ver ahora en los tipos de grupo, ¿ya? En este primero, en el de los grupos, los diferentes grupos que trabajamos en clase. Casi siempre, desde una educación inclusiva, es preferible trabajar desde los grupos, con la clase se divida en pequeños grupos. Vamos a ver ahora estos tipos de pequeños grupos. Bueno, están los grupos afines, los grupos heterogéneos y los grupos de interés. Yo quisiera que ustedes, a partir de la experiencia de trabajar con educación inclusiva en sus aulas, me digan de estos tres grupos, ¿cuáles ustedes consideran que sería el más indicado para trabajar en el aula de clase, en un aula diversa y por qué? Quiero escuchar un criterio al menos. Nadie. A ver, Alicia, Eh, a ver, Bajo mi Susana. criterio, doctora, buenas noches. Yo Buenas creo noches. que con el grupo heterogéneo, ¿Por qué, Susana? porque aquí en lo que dice el concepto que dice, consiste en crear equipos en los que hay estudiantes con diferentes capacidades, desde aprendices hasta expertos en un tema. O sea, que van a estar todos, no solamente un grupo, o sea, no lo van a separar. Un grupo que sabe y el otro que no sabe. Entonces todos van a ser, por ejemplo, yo en mi caso voy a colocar al que sabe con niños que no sabe. Él los va a guiar, Muy bien, ¿ya? Susana. En Entonces educación yo creo inclusiva se debe trabajar con los grupos heterogéneos, y anótenlo bien, con grupos heterogéneos. Entonces, hay grupos afines. Aquí estos realizan ciertas tareas en función de nivel de conocimientos previos, intereses o capacidades, de tal forma que se asigna a cada grupo tareas en las que pueden aportar y aprender. Ya cada grupo tendrá que desarrollar tareas y llegar a un resultado diferente en función de lo que ya saben y lo que pueden aprender. Deberían tener un reto adecuado a sus posibilidades, ¿ya? Cada equipo se le pone un reto, pero adecuado a sus posibilidades. El grupo de interés es varios estudiantes a partir de sus intereses y sus gustos, ¿verdad? Entonces se dividen por temática, un aspecto, un tema. Por lo tanto, se puede, esa forma de agrupamiento, a veces se siente motivado porque va a responder a sus intereses más que a su aprendizaje.
Pero están los grupos heterogéneos, que es el ideal para trabajar desde una educación inclusiva, porque yo voy separando en pequeños grupos, pero que esos pequeños grupos me respondan o sea un reflejo de la heterogeneidad que yo tengo en el grupo, en el gran grupo, ¿ya? Entonces, creo equipos en lo que hay estudiantes con diferentes capacidades, desde aprendices a expertos en determinados temas y que tengan diferentes niveles cognitivos y diferentes desarrollo de habilidades. Estos pueden realizar tareas en común y de tal manera que aprendan a organizarse, aprendan a compartir conocimientos y capacidades y llegar a un objetivo común. Ya les dije, este es el agrupamiento ideal para trabajar en una educación inclusiva. Ahora, vamos a ver que cuando nosotros vamos a hacer grupos, diferentes tipos de agrupamiento, hay que tener en cuenta que primero tenemos que enseñar al niño a trabajar en grupo y nosotros a aprender a cómo dirigir esos pequeños grupos. Entonces tenemos que comenzar con estrategias que lleven un menor nivel de complejidad en el sentido del trabajo en grupo, porque por ejemplo, trabajo con aprendizajes cooperativos o colaborativos, teniendo en cuenta que el niño, para enseñarlo a trabajar en grupo, para después entonces poder trabajar con estrategias más complejas que también llevan dentro aprendizajes cooperativos o colaborativos, ¿ya? Entonces, primero enseño a trabajar de manera colaborativa o cooperativa para después entonces utilizar otros tipos de estrategias. Vamos entonces por eso a comenzar con el aprendizaje cooperativo. Esta es una estrategia que permite incorporar a estudiantes de manera heterogénea, ¿verdad? Con diferentes niveles, diferentes habilidades, perdón, en una misma aula de clase, ¿ya? Se organiza o puede ser virtual también. Nosotros estamos trabajando en equipos, estamos trabajando de manera virtual, ¿ya? Eso también se realiza. Ahora, se organizan en equipos reducidos con una composición heterogénea en rendimiento y en capacidad. Se plantea que no debe ser más de 5 eh, eh, estudiantes para que de verdad sea efectivo el grupo. Asegura la participación equitativa, es decir, le da a cada quien lo que necesita para que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar. Se potencia la interacción con la finalidad que todos los miembros del equipo aprendan los contenidos escolares y se llevará hasta el máximo de sus posibilidades para que ellos aprendan y aprendan a trabajar en equipo. Ambas cosas. Aprendan los contenidos y aprendan a trabajar en equipo. Ahora, el rol del profesor aquí en el trabajo cooperativo consiste en dirigir y orientar ese proceso de construcción de conocimiento y también dirigir las diferentes interacciones que se van a producir entre los miembros de los diferentes grupos, generando conflictos sociocognitivo, como dice la teoría del constructivismo, que hay que generar conflictos sociocognitivos para desestructurar y mover y que se produzcan los procesos de desacomodación, es decir, que desequilibrio cognitivo y después a través de la asimilación y la acomodación pueda volver al equilibrio cognitivo, para que el estudiante tenga aprendizajes significativos. Propicia un ambiente de trabajo en que los miembros del grupo van a confrontar sus distintos puntos de vista, siempre respetando, aunque la opinión sea diferente a la mía, hay que respetar las diferentes opiniones, ¿ya? Aprender a asimilar perspectivas diferentes a las suyas y saber que las soluciones no tienen una sola respuesta. A veces hay varias alternativas para dar respuesta a determinadas problemáticas. El estudiante aquí se adiestra en la cooperación, pues contribuye a que sus compañeros de equipo aprendan lo que ellos aprendieron. De esta manera se desarrolla la responsabilidad ante sus compañeros y también sus supervisores. Bueno, ¿qué pasos de manera general lleva el aprendizaje cooperativo? Entonces, aquí primero se elaboran grupos de 4 o 5 miembros. Debe ser preferentemente no más de 5, ¿ya? Valorar las posibles compatibilidades e incompatibilidades entre compañeros. Mezclar
chicos con chicas, es niños con niños. Procurar que el grupo que se cree represente en la medida posible al grupo clase en cuanto a su diversidad. Preguntar a los alumnos por sus preferencias personales y también afinidades. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos grupos deben rotarse para que ellos aprendan a trabajar con todos. Pero es algo importante que, por ejemplo, si tengo un niño con trastorno del espectro autista, no debo cambiar su grupo, ¿ya? No debo cambiar su grupo porque esto lo desestructura y puede hacer crisis, ¿verdad? Entonces, yo tengo que saber qué tipo de estudiantes yo tengo en mi aula. Y si ya él está adaptado y le gusta trabajar con ese grupo, no lo puedo cambiar. En ese caso, en esas condiciones, yo tengo que manejar con ese mismo grupo. Pero voy cambiando el resto para que puedan aprender a trabajar con todos, ¿ya? Vamos a ver una de las ideas que pudiera yo trabajar de manera a la hora de seleccionar esos grupos de manera que sean heterogéneos y representen la heterogeneidad del gran grupo de la clase del salón. Vamos a ver. Primero, yo puedo clasificar en tres categorías sin etiquetar. Eso es para mi consumo, para yo poder ir, pero no decirle a ellos ni mucho menos cómo yo lo distribuyo ni nada, porque eso es etiquetaje. Entonces yo sí tengo esos elementos para yo tener en cuenta, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver cuáles son los estudiantes que tienen en mi asignatura, porque también es otro elemento. Yo puedo ser buenísimo y tener un ritmo rápido en matemáticas, sin embargo, no actúo así ni soy así en las clases de lengua. Me resulta muy difícil las clases de lengua y mi nivel cognitivo en lengua no es tan alto como en la matemática o viceversa. Por eso que yo tengo que, esas características de esos elementos a tener en cuenta, yo tengo que diferenciarlos en cada área de conocimiento, ¿ya? Entonces yo tengo que ver los alumnos que tienen un alto o rápido ritmo, alto rendimiento en determinada asignatura, pero que también estén dispuestos a ayudar a los otros, porque si es un niño que no le gusta ni explicar ni enseñar, es apático y lo que va a hacer es discriminarlo, insultarlo, ofenderlo y una actitud muy negativa, lo que va a hacer es contraproducente. Por tanto, yo tengo que identificar quiénes son los estudiantes que tienen estas características que son buenos en esa asignatura, pero que también es capaz de ayudar a los demás. ¿Ya? Es más solidario, capaz de ayudar a los demás. Que los padres a veces, en este sentido, a veces dice que es un atraso para sus hijos tener que estar explicando, orientando, cuando tiene en estos casos que trabajar con un niño que tiene una discapacidad, por ejemplo, pero hay que explicarle a los padres que cuando el alumno aprende y es capaz de enseñar a otro lo que aprendió, queda, el aprendizaje mucho más efectivo, ¿ya? Y queda en la memoria a largo plazo. Ahora, tengo que ver entonces cuáles son los alumnos que tienen dificultades en aprendizaje en esa asignatura. Y el resto de los alumnos también con sus niveles cognitivos para yo poder ir diversificando. Y entonces yo voy poniendo, por ejemplo, si son cinco en el grupo, yo tomo uno de que va a ser, que le gusta ayudar a los demás y que va a ser, que me va a replicar a mí en ese grupo clase. Otro que tiene dificultades y el resto lo lleno con el resto de los estudiantes que puedo tomar de diferentes niveles cognitivos, ¿ya? Y así va conformando de 5 en 5 la cantidad de mi grupo, de mis grupos. Y ahí voy viendo en esa heterogeneidad que esté representado lo más posible la heterogeneidad del gran grupo. Ahora, ¿qué pasos? El otro paso que yo tengo que tener en cuenta es ya la elaboración de esos equipos cooperativos. Ya hice la selección y entonces aquí ya una vez que ya yo hice esa selección, ¿qué hago? El profesor tiene que explicar la actividad que van a desarrollar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese estudiante que tiene mayor conocimiento, que está muy bien en mi asignatura y que hay una representación de cada uno de ellos en todos los grupos, va a ser el estudiante que cuando el resto tengan duda, va a ser el que
Ya lo mismo que explicó el docente, lo va a explicar al resto en la medida que vaya teniendo dudas, al resto de su grupo. Y también puede ayudar en tutoría entre iguales, ir dándole mayor niveles de ayuda a ese estudiante que es el que está con mayor problema en el grupo. Y no va a ser, el profesor no tiene el don de la ubicuidad, no va a estar al mismo tiempo en todos los grupos, pero para que no esté dibujando en una hojita y se esté atrasando, él va trabajando con los grupos hasta que el profesor vaya rotando por cada grupo para brindar niveles de ayuda. Pero va a tener una persona, un estudiante, que va a hacer esa función en cada uno de los grupos, ¿ya? Ahora, la ventaja de elaborar este tipo de grupos es que el profesor se puede multiplicar por el número de grupos del que esté formado la clase, lo que va a facilitar, como hay un representante de la IG, va a facilitar la consolidación de esos aprendizajes. Luego está cuando los grupos ya están funcionando y se están consolidando, viene el momento de unificarlos en todas las asignaturas que elaboren grupos cooperativos. Y sobre todo es que tiene que haber colaboración entre los docentes y los docentes estar informados de cómo se está llevando todo este trabajo para que trabajen de manera coherente entre todos en la conformación de estos grupos. Ahora, hay varios tipos de trabajo cooperativo. Uno de ellos es la tutoría entre iguales, que ya yo había hablado de ella. Esta es una técnica de trabajo cooperativo que es emparejar un alumno que tiene que tener un nivel más alto desde el punto de vista cognitivo, con otro u otros que están en condición desigual, porque los otros tienen un más bajo nivel cognitivo y es necesario que ese estudiante que tiene alto nivel cognitivo oriente y brinde niveles de ayuda a esos que tienen más bajo nivel cognitivo. Para que haya tutoría entre iguales tiene que haber esa desigualdad cognitiva, ¿ya? Vamos a otro. La enseñanza recíproca, que es otro de los tipos de trabajo cooperativo. Aquí el objetivo que se pretende conseguir es que cada persona enseñe a otra y a su vez aprenda de esta. Es decir, vamos a trabajar, ahí dentro del grupo se dividen, puede ser en parejas, y ahí uno le va a explicar lo que aprendió y después el otro le va a volver a explicar lo que aprendió él. Ya se van a ir diciendo, como enseñando lo que aprendieron. Y esto se trata de nuevos grupos heterogéneos en lo que es fundamental para la realización de la tarea final que cada persona complete y el apartado que corresponde. Otro es el puzzle o rompecabezas. Aquí cada miembro del grupo posee una parte, es decir, se dividen en función del objetivo común, pero se dividen en varias partes lo que tienen que saber. Y aquí se convierte cada uno en especialista de una parte de ese tema y comparten con el resto lo que aprendieron de esa parte del tema. Y después todos van a dar aportaciones que van a complementar ese trabajo final. Vamos a ver los juegos de roles. Aquí hay muchos, en la literatura, cuando nosotros consultamos, hay muchos tipos de juegos de roles. Pero bueno, el más común. Aquí se divide la clase en dos grupos aleatorios para manifestar quién está a favor o en contra. Casi siempre esto lo usamos mucho para clases de debates, ¿verdad? Clases donde le damos, ustedes van a ser los los miembros de la ONU y ustedes van a ser los especialistas de otro lugar. Entonces, es en contraparte. Los grupos defensores y los detractores elaboran un listado de las opiniones, manteniendo siempre un punto de vista que se les haya asignado independientemente de lo que ellos piensen. Ellos, la tarea que le asignaron, si son detractores, tienen que con argumentos ser detractores de la tesis que se está defendiendo en el otro grupo, ¿ya?
Se debate y se recogen las ideas contrarias. Se trata de encontrar argumentos en contra y se vuelve a debatir y rebatir los puntos de vista contrarios. Esto ayuda mucho a que los estudiantes sepan defender sus puntos de vista con argumentos sólidos, ¿ya? Al final, cada persona interviene ya desde su punto de vista personal. Se realiza la sesión de síntesis en la que se recogen todos los argumentos relevantes expuestos. Los grupos de investigación es otro tipo de aprendizaje cooperativo. Aquí se sugiere un tema general sobre el que se ha de elaborar un trabajo y cada miembro del grupo va a elegir un subtema sobre el que van a trabajar con la aprobación del resto. Se van a formar los grupos, se organiza la tarea y se realiza el trabajo. Posteriormente se aprueba o se modifica antes de la puesta en común del gran grupo. Otros son las entrevistas, otro tipo de trabajo cooperativo. Se distribuye la clase en grupos cooperativos de 4 o de 5. Se organiza el grupo en dos parejas y en trío en caso de que sea 5. E individualmente cuentan al resto los resultados de su entrevista y presentan la entrevista al azar al resto del grupo. Muchas veces estas entrevistas pueden ser en video, que elaboren un videíto, cualquier cosa. Los torbellinos de ideas. Se asigna un tema de debate, se especifica exactamente lo que se espera conseguir con un listado de objetivos, se establece un tiempo limitado y se ponen en común las ideas que han aparecido y se toma nota de las de todos los grupos. Hay incluso aplicaciones también Mentimeter que también se puede utilizar para estos torbellinos de ideas. Proyectos de trabajo cooperativo. Se negocia un posible tema de investigación. En grupos informales se formulan preguntas con torbellinos de ideas sobre el tema general de toda la clase. Se recogen las preguntas por subtema. El alumnado se organiza en los equipos por subtemas. Se organiza un comité con un representante de cada grupo con que el profesor se reúne al principio y al final de cada sesión para coordinar tareas y tiempos. Los alumnos en los grupos organizan los subtemas que corresponden a cada miembro o pareja. Los estudiantes buscan la información con ayuda del profesor. Los estudiantes sintetizan la información y preparan una presentación en el grupo y cada grupo presenta la información a la clase. Actividades de mosaico, que es otro tipo de aprendizaje cooperativo. Se organiza el alumno en grupos habituales con los que hayan trabajado anteriormente. Se asigna una tarea diferente, parte de un todo común a cada persona. Todos los grupos trabajan sobre el mismo tema. Se reagrupan en grupos de expertos según la tarea que les ha tocado. Se les proporciona ayuda a través de guiones. Se les anima a trabajar todos en grupo y a compartir la información y elaborar tareas o actividades comunes. Los estudiantes vuelven a sus grupos de origen para compartir la información recabada. Se sintetiza a través de la discusión y el debate y todo el mundo es responsable de su tema y de aprender de lo que los demás han aportado. Se asigna una tarea o un problema que exija el conocimiento de toda la información. Hasta aquí el aprendizaje cooperativo. ¿Alguna duda con el aprendizaje cooperativo y sus diferentes tipos? ¿No? Bueno, vamos a ver la coenseñanza. La coenseñanza es un tipo de trabajo colaborativo que se utiliza entre los docentes y que se origina en Estados Unidos y que se ha extendido a muchos países, sobre todo para fortalecer esa colaboración multidisciplinar en las aulas de clase. Aquí pueden ser utilizados por dos o más docentes en un aula y que estos crean un equipo de trabajo según sus especialidades y sus perfiles profesionales. Puede que yo vaya a dar una clase de ciencias naturales, pero yo hay un tema que no soy muy ducha en el tema y pido la colaboración de un profesor que sí sé qué es y entonces lo invito conmigo a que demos la clase juntos, ¿ya? Aquí los docentes planifican en conjunto, se reparten las tareas a desarrollar dentro del grupo con los alumnos que lo requieran y las actividades para la evaluación. Se ofrece oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional a los implicados en el proceso. Aquí hay diferentes tipos de observación, de apoyo, de alternativas, rotación de grupos, grupos simultáneos, en estaciones complementarias y en equipo. Vamos a ver ahora. Aquí en el caso de la coenseñanza,
de observación, vemos que el profesor va a dirigir la totalidad de la clase, mientras que el otro va a recoger información académica, conductual y social del grupo clase o de algunos estudiantes en particular. Miren aquí el profesor que dirige la totalidad de la clase y está el otro profesor que va rotando por el grupo buscando información académica. Está otro tipo de coenseñanza, la coenseñanza de apoyo. Un profesor toma el rol de conducir la clase, mientras el otro va rotando entre los estudiantes, va dándole apoyo individual, supervisando, recogiendo información y manejando la conducta. Solo que aquí, además de recoger información, a diferencia de la otra, va brindándole apoyos a partir de que no van entendiendo algo o dudas que van teniendo a partir de lo que el profesor principal va diciendo. Vamos a ver aquí el profesor que da la clase y el otro que va brindando apoyo a partir de las dudas que van teniendo los estudiantes. La coenseñanza alternativa. Aquí ven cómo se organiza. Un docente trabaja con un grupo pequeño de estudiantes desarrollando actividades remediales de preparación, enriquecimiento o de evaluación, mientras que el otro trabaja con la clase completa. Miren aquí, ¿ven? Y el otro profesor trabajando con la clase completa. Entonces, la coenseñanza en estaciones. Miren cómo se organiza en diferentes estaciones. ¿Ven? Estaciones, estaciones, aquí estaciones. Los docentes dividen el material y los estudiantes en estaciones que funcionan en forma simultánea. Durante el desarrollo de la clase, los estudiantes van rotando entre las estaciones y también puede existir una estación que trabaje sin profesor. Vamos a ver aquí. Miren cómo van rotando los estudiantes por las diferentes estaciones, ¿ya? ¿Ven? Entonces vamos a ver la coenseñanza en grupos simultáneos. Aquí los educadores dividen la clase en dos grupos, un grupo y el otro grupo, la mitad de un grupo y la mitad del otro, ¿ya? Y ellos van enseñando de forma paralela. Entonces vemos aquí cómo los dos profesores van enseñando de manera paralela. La coenseñanza en equipo, igual que los equipos en pequeños grupos, igual que estudiamos antes, pero aquí son con dos profesores. Aquí los coeducadores desarrollan simultáneamente la clase, alternándose los roles de conducir y apoyar. Quiere decir que cuando un profesor que es más experto en la primera parte da la clase, el otro va rotando por el grupo dando apoyo. Cuando va la otra parte en la cual el profesor es más especialista, entonces se intercambian los roles. Pasa el profesor que estaba apoyando a conducir la clase y el otro que estaba dando la clase pasa a brindar los apoyos. Vamos a ver aquí, ¿ves? Está el verde dando la clase y el otro brindando apoyo. Después se alternan y pasa el azul a dar la clase y el verde entonces a brindar los apoyos por los diferentes grupos. Entonces, vamos a ver aquí algunos otros, puede ser la de rotación entre grupos, donde los profesores trabajan en grupos diferentes de estudiantes, se rotan entre los grupos y también puede existir un grupo que trabaje sin profesores, muy parecido al de estaciones. Y el otro, la coenseñanza complementaria, un profesor realiza acciones para mejorar o complementar la enseñanza provista por el otro profesor. Ahora, aquí la diferencia de las estaciones es que el estudiante es el que rota en las estaciones y aquí es el docente que está rotando, ¿ya? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos que tener en cuenta diferentes dimensiones para la coenseñanza que tienen que ver, déjame ponerlo de manera que ustedes puedan ver, para la planificación de la enseñanza, para la didáctica del aula y para la evaluación. Es decir, cuando estamos trabajando en esa coenseñanza, los dos profesores, primero es muy importante esta parte de planificación. No podemos ir a improvisar porque sabemos que muchas veces los profesores tienen diferente formación, vienen de escuelas diferentes y no puede haber contradicciones en el momento en que se está ejecutando el proceso de la clase, ¿ya? Por tanto, esta planificación anterior tiene que ser bien pensada, bien consensuada, llegar a acuerdos entre ambos profesores para que no haya discrepancia delante de los estudiantes. Por tanto, en esa planificación se tienen que distribuir muy bien los roles y las responsabilidades de ambos. La planificación general del aula debe ser realizada en común por los dos.
el diseño de cómo se va a adaptar el currículo a esa diversidad, la determinación de estrategias didácticas, la planificación del enfoque de coenseñanza que se va a utilizar en la clase y la preparación de los recursos. Ya una vez que está planificado, entonces se ejecuta el proceso. Entonces ya se desarrolla el enfoque, se desarrollan las estrategias didácticas seleccionadas, se hace un buen manejo de la conducta de los estudiantes, una buena comunicación entre los docentes para el desarrollo de la clase y la relación que debe establecerse entre las actividades que sean comunes y utilizando los recursos. Y por último, la evaluación, diagnosticar los aprendizajes previos, diagnóstico de las necesidades educativas específicas, la evaluación de procesos, la evaluación final y la evaluación de la coenseñanza. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Vamos a ver otra de las estrategias que es el aula invertida, es conocida como Flipper Classroom, ¿verdad? Entonces, este es un modelo pedagógico que consiste en dar la vuelta a las clases tradicionales, facilitando que sean los estudiantes los que tomen el rol activo en la enseñanza y utilicen también tecnologías para adquirir y poner en práctica sus conocimientos. Ahí vemos que tiene tres momentos importantes. La preparación antes de la clase, donde los estudiantes se preparan para participar en actividades de clase. Deben tener una buena base orientadora por parte del docente para que no haya duda de cómo tiene que prepararse el estudiante de manera autónoma o en grupos antes de la clase. Luego, los estudiantes ya en la clase que van a estar aplicando los conceptos clave que aprendieron de manera autónoma o en grupo antes de la clase, con retroalimentación inmediata por parte del docente y luego fuera, después de terminada la clase, donde los estudiantes van a verificar lo que han comprendido y amplían su aprendizaje. Esos son los tres momentos más importantes del aula invertida. Entonces, aquí es importante, y miren aquí la taxonomía de Bloom, cómo se trabaja con esa taxonomía en diferentes niveles cognitivos que van de menor nivel cognitivo a mayor nivel cognitivo. Es decir, la base de la pirámide es el menor nivel, niveles de menor complejidad y cómo esto va transitando a niveles de mayor complejidad cognitiva. Y es un elemento que tenemos que tener en cuenta en nuestras clases para trabajar con los diferentes niveles cognitivos en nuestras clases. Ahora, vamos a ver cómo yo planifico esas actividades antes, durante la clase y después de la clase. Aquí, por ejemplo, antes de la clase, yo digo que establezco guías diversificadas, guías que lleven para que el estudiante tenga una buena orientación de cómo tiene que trabajar y prepararse antes de la clase. Entonces, aquí las actividades fundamentales que van a trabajar son del nivel de menor niveles de complejidad, lleva nivel recordar y nivel comprender, ¿ya? Y entonces visionado de videos, lectura, familiarización con términos y hechos, introducción de los conceptos principales que van a necesitar para trabajar en la clase. Y entonces los tipos de evaluación y evaluación formativa, verificando si ellos esto que estudiaron lo han comprendido, porque lo deben comprender para poder después trabajar en la clase. Entonces, ya en la clase ya, fíjense, no es trabajar, seguir trabajando con recordar y comprender, sino que estos que aprendieron aquí lo van a necesitar para hacer actividades dentro de la clase que tenían que tener como conocimiento previo esto que está aquí, ¿ya? En lo que antes de la clase. Entonces, aquí, durante la clase, lo que se van a trabajar es con actividades que implique aplicar lo que saben, analizar, evaluar y crear. ¿Ya? Entonces, durante la clase se le Muy plantea, complicado. ¿Cómo puedo ayudarte con eso? disculpen, es Alexa, en la clase, por ejemplo, trabajarán con proyectos, con problemas, con grupos de discusión,
van a crear contenido, van a analizar datos, van a interpretar, discutir y convencer con argumentos. Entonces, los tipos de evaluación son evaluaciones formativas verificando si han comprendido. Ya una vez después de la clase, ya aquí, como ustedes pueden ver, va a trabajar desde recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Es decir, van a trabajar con todos los niveles cognitivos, desde el menor nivel de nivel de complejidad hasta el mayor. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Proyectos colaborativos, trabajo, revisión de los conceptos principales, etcétera. Y la evaluación formativa va a ser a partir de la verificación de todo lo comprendido, tanto antes como durante la clase. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? ¿Dudas? ¿Se entiende bien? Sí, profesor. Díganme si no para yo saber. Gracias, César. Entonces, vamos a ver que hay varios tipos de aula invertida. Está el aula invertida estándar, el aula invertida orientada al debate, el aula invertida centrada en demostraciones, de imitación, basada en grupos, el aula virtual invertida y voltear al profesor. Vamos a ver a grandes rasgos en qué consiste cada una de ellas. Vamos a ver aquí, en primer lugar, el estándar, el aula invertida estándar. Entonces, esto es que a los estudiantes se les asigna la tarea de ver videoconferencia y leer cualquier material relevante para la clase del día siguiente o para la próxima semana, en dependencia de lo que ustedes hayan determinado o dentro de 2 días, según como ustedes trabajen con la frecuencia que trabajen. Durante el tiempo de clase, los estudiantes entonces practican lo que han aprendido a través del trabajo escolar tradicional con sus maestros con sus maestros para tiempo adicional individual también, que el maestro le vaya también orientando y guiando. En el aula invertida orientada al debate, aquí los maestros asignan videos de conferencia como cualquier otro video lectura relacionado con el tema del día. Puede ser una charla TED, por ejemplo, videos de YouTube, otros recursos cualquiera. Luego, el tiempo de la clase entonces se dedica a la discusión y exploración del tema. Este puede ser un enfoque especialmente útil en temas donde el contexto lo es todo, como en historia, arte o inglés. En otro es en el caso del aula invertida con demostraciones. En este caso es para aquellas materias que requieren que los estudiantes recuerden y repitan actividades con exactitud y que es muy útil para tener una demostración en un video para que ellos lo vean cada vez que les haga falta. Este modelo, el maestro usa un software de grabación de pantalla para demostrar la actividad de una manera que permita a los estudiantes seguir a su propio ritmo. Otra es el aula de imitación. Aquí una gran idea descubierta es Education Drive, ¿verdad? Esta es perfecta para los estudiantes más jóvenes, para quienes la tarea real podría no ser tan apropiada. Entonces, aquí hace que los estudiantes vean el video es como pueden verlo a partir de una videoconferencia, una masterclass, etcétera, y les brinda la oportunidad de poder revisar materiales a su propio ritmo y el maestro pueda pasar de un estudiante a otro para poder ofrecer cualquier apoyo individual que cada uno de los estudiantes pueda necesitar. Vamos a ver entonces la que está basada en grupo. Aquí ayuda a los estudiantes a aprender unos a otros. Comienza de la misma manera que los demás, con videos de conferencia, con otros recursos compartidos antes de la clase, pero aquí la diferencia radica en que los estudiantes vienen ya a la clase formando equipo para poder trabajar juntos en la tarea ese día. Entonces, el formato va a animar a los estudiantes a poder aprender unos de otros y les va a ayudar a aprender no solo cuáles son las respuestas correctas, sino también cómo le pueden explicar a un compañero por qué esas respuestas son las correctas. El aula virtual invertida. Aquí los estudiantes eh, mayores y en algunos cursos pueden estar
trabajando y compartiendo videos para estudiantes que ellos se les han resignado, esos estudiantes, parecido como las tutorías, pero que les sirven para que vean, recopilen trabajo a través de aprendizaje en línea. Y que también para estudiantes que están asistiendo a horarios de oficina y que necesitan una instrucción más individualizada basándose en las peculiaridades individuales y de problemas de aprendizaje que puedan tener desde el punto de vista individual cada estudiante. Otro es voltear al profesor. Aquí todo el video es creado para un aula invertida, no tiene que comenzar y terminar con el maestro. En este caso, los estudiantes también pueden hacer uso de video para poder demostrar mejor sus competencias. Entonces, aquí se les asigna a los estudiantes actividades de juegos de roles, de prácticas de grabación, donde ellos demuestren que han desarrollado competencias en determinados temas. Se le pide a uno que se firme a sí mismo presentando el nuevo tema o la habilidad como tal y como si fuera el maestro que va a enseñar. Vamos a ver otra de las estrategias que muchas veces pensamos que solo la utilizamos en educación inicial, pero es una estrategia también de educación inclusiva muy importante que se puede utilizar, que es el trabajo por rincones. Y también vamos a hablar un poquito de los talleres. En el caso del el trabajo por rincones, perdón, le di atrás, el trabajo por rincones y talleres. em, Potenciamos también agrupamientos heterogéneos de los alumnos, favorecemos la inclusión y el trabajo entre iguales, fomentamos autonomía y posibilitamos el trabajo individualizado en determinados momentos de la jornada de clase. En el caso de de los rincones, son espacios que organizamos dentro del aula y los niños pueden pasar por los diferentes rincones de acuerdo con un horario y tiempo establecido. Esto puede posibilitar la relación de ayuda entre iguales también y el profesor va mediando y conduciendo en caso que proceda en la actividad. Aquí los alumnos van a elegir en qué rincón de trabajo, también pueden elegir en qué rincón de trabajo quieren trabajar y los estudiantes van pasando por todos los rincones. Aquí en cada rincón se van a planificar qué contenidos se van a trabajar y qué pautas de observación van a tener con guías bien estructuradas para que el estudiante no se pierda ni se disperse los objetivos con los cuales tienen que trabajar. Pueden ser, por ejemplo, si están trabajando en literatura, por ejemplo, pueden ser diferentes, por ejemplo, en arte, diferentes rincones para representar un arte determinado. En estudios sociales, por ejemplo, un rincón que represente cada una de las regiones del Ecuador, por ejemplo, para si quieren conocer las culturas, la música, las comidas, etcétera. Y, por ejemplo, en literatura, si vamos a trabajar con diferentes géneros, bueno, cada rincón puede representar un género. Es decir, las ideas pueden ser múltiples a partir de los intereses y de los contenidos que vayamos a manejar. Los talleres, actividades desarrolladas con el diseño espacial igual que los rincones, pero estas van a estar más dirigidas a la consecución de unos objetivos determinados o al aprendizaje de una técnica concreta. Aquí le puse el ejemplo de talleres de fotografía, pero todo lo que ustedes puedan ingeniar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Van entendiendo bien? Vamos a ver entonces algo que ustedes a veces utilizan mucho en las escuelas, que es el aprendizaje basado en proyectos, pero también vamos a ver el aprendizaje basado en problemas y en qué radican las diferencias de cada una de ellas. Aquí el aprendizaje basado en problemas tiene como finalidad el logro de un producto final. Se organizan a través de una pequeña investigación, propician la motivación del alumnado a través de su participación en la toma de decisiones, convirtiéndolo en protagonista del proceso. Facilita el aprendizaje significativo y la transferencia de conocimiento, porque lo que ha aprendido a otras situaciones lo puede transferir.
y se respetan los diferentes ritmos y estrategias de aprendizaje. Tiene un carácter multidisciplinar porque yo puedo integrar lo que he aprendido en diferentes asignaturas para poder trabajar en ese, durante mi investigación o durante mi aprendizaje en ese producto final. Mientras que en el aprendizaje basado en problemas, ambos pueden tener una pregunta que va a guiar y que va a darse respuesta en todo el proceso de aprendizaje. Todas parten de, igual que un proyecto, parte de una pregunta de investigación y esta parte de una pregunta también en la cual se va a trabajar. Y aquí en el aprendizaje basado en problemas, ese problema tiene un punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Aquí, a diferencia del anterior, los alumnos no han recibido una instrucción previa y los conocimientos necesarios para resolver esa pregunta, sino que se van dando y se van recibiendo en la medida que van trabajando en la solución de esa pregunta. Y el proceso aquí de solución de esa pregunta es más importante que proponer un producto final. Aquí se desarrollan metodologías que se usan también en los proyectos. Lo único que la diferencia entre una y otra es que en el aprendizaje basado en proyectos el énfasis se hace en el producto final y acá en el aprendizaje basado en problemas en el proceso que vamos llevando. Acá en el aprendizaje basado en proyectos es un problema más complejo de resolver, pero ya tienen de antemano los conocimientos que han ido recibiendo en las diferentes asignaturas y que lo están aplicando para resolver ese problema. Mientras que en el aprendizaje basado en problemas, el problema no es excesivamente complejo porque lo que se busca es que vaya adquiriendo los conocimientos en la medida que va tratando de resolver ese problema en la clase. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Esto puede llevar más de una clase, incluso hasta un curso escolar, si así lo pretendo. ¿Ya? A ver, ¿alguna duda aquí? ¿Se entiende bien en qué consiste cada uno y las diferencias? ¿Se entendió? ¿No Sí, profe. entendieron? Ya. Entonces, vamos ahora a hablar de otro de los elementos que es importante trabajar en un currículo diversificado. Y es tanto la enseñanza multinivel como el diseño universal de aprendizaje. Bien, que tanto se usa incluso en los últimos años, a pesar de que la enseñanza multinivel surge primero que el diseño universal de aprendizaje, se le ha incorporado al diseño universal de aprendizaje. Vamos a ver entonces qué características tiene esta enseñanza multinivel. La enseñanza multinivel surge precisamente para evitar múltiples planificaciones en un mismo salón de clase. Es una sola planificación que dé respuesta de manera diversa y surge fundamentalmente en la década del 70 para dar respuesta a aulas rurales, donde ustedes saben que una de las características es que hay un solo docente y que hay niños de todos los grados, son multigrados, ¿verdad? Y solo tienen un solo docente. Entonces, le costaba mucho trabajo a ese docente tener que planificar, hacer múltiples planificaciones y se ideó la enseñanza multinivel para poder dar respuesta a través de una sola planificación a los diferentes niveles y grados que existían en una sola aula de clase. Esto ahora se lleva fundamentalmente a la hora de diversificar los objetivos y los contenidos, teniendo en cuenta que los contenidos son tres, están los contenidos procedimentales, contenidos y los contenidos también conceptuales, es decir, las habilidades, las destrezas
y también los conocimientos, cómo yo los diversifico y los objetivos, ¿verdad? Que en el objetivo está implícito cómo yo voy a desarrollar esos contenidos y a esos contenidos, ¿verdad? Por tanto, hay que tener en cuenta los diferentes niveles cognitivos donde la taxonomía de Bloom, que ya se las presenté anteriormente, es una de las herramientas básicas para yo poder tener en cuenta cómo diversificar esto, ¿ya? Entonces, es la organización de una lección, un tema, una actividad para todo el grupo de estudiantes a partir de una sola planificación. Está la confluencia simultánea de distintas tareas y ritmos de trabajo en un momento, en un mismo momento pedagógico. La introducción de técnicas que promueven la interacción y ayuda entre los estudiantes a través del trabajo cooperativo y colaborativo. Y la presentación de los contenidos de aprendizaje por diferentes canales, según sea el estilo de aprendizaje de cada estudiante o bien por grupos de estudiantes. Y además la generación a nivel más relacional de un clima áulico basado en la aceptación, en la seguridad y la confianza mutua entre docente y los estudiantes. Por tanto, esta debe brindar diferentes opciones de agrupamiento, diferentes opciones de realización, diferentes opciones de estructura de la actividad, múltiples opciones para presentar la información y también diferentes secuencias a la hora de enseñar. Vemos que opciones de agrupamiento es individuales, por pareja, en equipos, en trabajo cooperativo, en grupos interactivos, en el gran grupo. A la hora de realizar, podemos utilizar todo, es decir, rincones, aulas temáticas, talleres, tareas, proyectos, etc. Opciones de estructura de la actividad, actividades más estructuradas, semiestructuradas o muy estructuradas. Y múltiples opciones para presentar, así de modo verbal, oral o escrita, de modo visual, a través de modelos, visitas in situ, visitas en clases, simulaciones, laboratorio y multimedia. La secuencia de enseñanza puede ser clases de presentación, de motivación, de desarrollo, de consolidación, de ampliación, de refuerzo o de evaluación. Entonces, aquí vemos cómo yo puedo tener en cuenta en esta tabla los diferentes, cómo yo a la hora de planificar tengo que tener en cuenta todos estos elementos. Es decir, según la dimensión del conocimiento, puede ser conocimiento a nivel fáctico, a nivel conceptual, es decir, va en ascenso, ¿ves? A nivel procedimental, donde ya yo voy a nivel procedimental y a nivel metacognitivo, donde ya él es capaz de ver cómo va manejando lo que él sabe y hasta dónde el conocimiento que él tiene de lo que sabe y hasta dónde puede llegar con él mismo, ¿verdad? Y entonces, por acá arriba, tenemos en cuenta los diferentes niveles cognitivos a partir de esa taxonomía de Bloom. Y vemos que aquí van, por ejemplo, algunos ejemplos de qué se puede hacer respondiendo a esto, hasta llegar al metacognitivo, donde, por ejemplo, recordar, van a identificar estrategias para retener información, predecir la propia respuesta ante un choque cultural, usar técnicas que mejoren las propias fortalezas, de construir propios juicios y opiniones, reflexionar en el proceso propio que va realizando de aprendizaje y crear un innovador portafolio de aprendizaje donde vaya mirando su tránsito de un antes y un después. Recordemos que el estudiante es importante la comparación de sí mismo, no comparar nunca un estudiante con otro, sino la comparación del propio estudiante con un antes y un después. ¿Alguna duda aquí? Bien, vamos entonces a ver el diseño universal para el aprendizaje. Aquí el diseño universal para el aprendizaje surge del DU, que es el diseño de la arquitectura, donde se percataron que tenían que propiciar el acceso a determinados edificios y construcciones arquitectónicas, ¿no? Y construyeron diferentes gradas, pero se percataron que, por ejemplo, también era utilizado o según prefiriera otras personas que no tenían discapacidad. Por ejemplo, en algunos momentos, quienes de nosotros no prefiere subir en vez de por las gradas, ir por las rampas. Entonces, eh, sobre todo el grupo de investigación CAS se propuso llevar también a eliminar barreras
pero barreras para el aprendizaje y la participación a el proceso de aprendizaje. Y entonces crearon lo que hoy se conoce como diseño universal para el aprendizaje, donde el propósito es, a través de una sola planificación, también tratar de eliminar, igual que la arquitectura, barreras que impiden que los estudiantes aprendan y participen. Sobre todo que estos diseño universal de aprendizaje están enfatizando a partir de dos elementos importantes, por los cuales los jefes, los principales jefes del grupo de investigación, uno era especialista en tecnología educativa, de ahí la importancia del uso de la tecnología, y otro era un neuropsicólogo. Entonces, como era especialista en la neurociencia, se basó fundamentalmente en las tres redes neuronales, ¿verdad? Y esas tres redes neuronales fundamentales es la red afectiva relacionada con el porqué del aprendizaje. Es decir, la parte afectiva que tiene que ver en por qué tengo que aprender esto, por qué esto que necesito aprender es importante para mí. Otra es la red de reconocimiento, y la red de reconocimiento explica el qué del aprendizaje. Es decir, qué es lo que yo tengo que aprender. Y la red estratégica, que es el cómo yo aprendo eso que necesito aprender. ¿Cómo? ¿Cómo yo despliego estratégicamente para poder aprender esto? ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora, ahí ven las redes, ¿ven? Las tres redes neuronales y la representación en el cerebro donde se encuentra. Vamos a ir ahora, perdón, esto ya ha ido cambiando aquí. Ya esto ha ido modificando, si voy a explicar. Oh, disculpe. Ah. Eh, Anteriormente, las redes neuronales son las que dan lugar a los tres principios del DUA. En una tabla se representaba primero el qué del aprendizaje, que era la forma de representación. A partir del 2.0, en la modificación del CAS, en el 2.0, ellos se percatan la importancia que tiene la parte afectiva y emocional en el ser humano. Si el ser humano no se implica en la tarea, no se motiva por la tarea, el resto no va a funcionar. Y es por eso que en la tabla deja de estar en los modos de representación, múltiples formas de representación en primer lugar, y pasa esta parte que es la parte que tiene que ver con el porqué del aprendizaje en primer lugar en la tabla. ¿Por qué? Porque aquí esta parte del cerebro, esta red neuronal que trabaja esta parte, son las que son especializadas en asignificar los significados emocionales a las tareas que hace la persona, que están relacionadas con la motivación y con la implicación que las personas van a hacer de su propio aprendizaje. Están influidas fundamentalmente por los intereses de las personas, el estado de ánimo y de las experiencias vividas por ellos. Si son negativas, ya saben. Por tanto, hay que tratar de que esa experiencia sea positiva para ellos. Entonces, el que de aprendizaje que van para las redes del reconocimiento permite al cerebro identificar la información y al mismo tiempo buscar y crear patrones de reconocimiento que están conectados con sonidos, voces, letras, palabras y con conceptos más elaborados, como por ejemplo los diferentes estilos, ¿ya? Nos ayuda a identificar y reseccionar la información para ser procesada y manipulada acá, ¿ves? Por los estudiantes para que ellos puedan aprenderla.
Por tanto, hay que activar esta red, ¿verdad? Buscar la forma en cómo va a llegar a cada uno de los estudiantes esa información a su cerebro y que la puedan procesar de una menor manera. Por tanto, hay que representar la información que yo le voy a proveer a mis estudiantes utilizando diferentes formatos para aquellos que son más visuales aprendan con formatos de ese tipo. Los que son más auditivos puedan aprender con formatos donde puedan ir captándolo por diferentes órganos de los sentidos, ya sea el tacto, la vista, el oído, etcétera. Entonces, por último, la red estratégica, que la red estratégica es la que está encargada de desarrollar aspectos ejecutivos en cualquier actividad. Es decir, me permite planificar, me permite evaluar cómo va mi trabajo, cómo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. En otras palabras, activan las acciones que hacen posible las actividades y con las vías que yo voy a buscar para poder llegar a eso, a adquirir ese conocimiento. Entonces, son elementos importantes que yo tengo que saber. Vamos entonces, vamos entonces ahora a ver cómo yo elaboro una clase DUA. Primero establezco una meta, un objetivo pensando en todos los estudiantes. Se comienza por el objetivo que debe ser claro para todos y por qué esas metas deben ser flexibles para todos los estudiantes para que ellos puedan llegar al mismo objetivo y no incluir las formas en que se deben lograr. En la evaluación tengo que pensarla, una vez que yo me trace el objetivo, tengo que pensar cómo voy a evaluar la clase y reflexionar sobre cómo yo voy a comprobar si el estudiante aprendió cuando yo termine mi clase o no. Una vez formulado el objetivo, hay que pensar cómo yo voy a elaborar las actividades evaluativas para comprobar esto. Y tengo que em, definir luego los métodos y materiales que tienen que ser diversos. Revisar, ya no se llaman pautas el DUA, yo después voy a hablar de eso, para asegurarnos de que está cumpliendo cada uno de las pautas y los indicadores de logro que ya no se llaman así. Ahora, luego que yo vaya elaborando todas las partes con todos los pasos de acceso y demás de la clase, yo tengo que, ya una vez bien planificada, tengo que implementarla. Y luego la evaluación de la clase, donde yo observo la evaluación que hicimos al final para ver cómo los estudiantes se desempeñaron, diseñar nuevos objetivos para la nueva clase basándonos en lo que ellos han aprendido. Entonces, aquí para diseñar el DUA yo tengo que tener en cuenta elementos como la equidad, la flexibilidad, el uso sencillo, la información perceptible y la tolerancia al logro. En este caso, yo tengo que ver que, por ejemplo, cuando yo utilizo el DUA, tengo que ver esa diversidad en mi aula y que todo esté de manera de darle a quien lo que cada quien necesita. Debo adaptarlo al rango de preferencias, capacidades grupales, etcétera. Es decir, poder adaptar esa clase planificada a la diversidad de mi grupo. Debe ser planificada de manera sencilla, accesible para todos, independientemente del conocimiento y el nivel curricular y la experiencia que tengan mis estudiantes. Yo tengo que hacerlo lo más sencillo, lo más adecuado posible. Que la información sea la forma que yo les voy a proveer de la información sea lo más eficaz posible. Darle diferentes formatos a partir de los diferentes órganos de los sentidos que puedan no evitar em, que la forma en que yo quiera transmitir el conocimiento no interfiera y no permita que el estudiante acceda a él, ¿ya? Y la otra es cero. A veces los profes insistimos y somos los principales barreras de que el estudiante le penalicemos porque se equivoque.
El estudiante debe aprender que el error es parte del aprendizaje y que no es algo negativo. Cometemos errores al aprender y que es parte de él, ¿ya? Esa cero tolerancia al error, hay que trabajar muy bien con él. Y otro elemento es trabajar a partir de diferentes niveles, es decir, con indicadores de logros a nivel bajo, intermedio y experto, para que nosotros podamos poner a los estudiantes en esos niveles. Bueno, aquí está el antiguo y aquí está el actual. Ahora, por ejemplo, a partir del 4.0 ha ido cambiando. Ya no era como anteriormente trabajábamos con acceso, construcción e internalización en los 3 momentos, sino que ahora vamos a trabajar con acceso, apoyo y función ejecutiva. Ya no se va a llamar, por ejemplo, proporcionar múltiples formas, sino que ahora se le va a llamar diseño de múltiples medios de compromiso, diseño de múltiples medios de representación y diseño de múltiples medios de acción y expresión. También esto ha ido cambiando, algunos de estos ha ido cambiando y se ha simplificado mucho más. Las funciones ejecutivas que antes estaban aquí, las pusieron en los momentos, aquí, en los 3 momentos. Aquí es el acceso del estudiante al aprendizaje, los apoyos que yo le voy durante el proceso de aprendizaje y aquí en la parte más compleja que ya es cuando ha logrado funciones ejecutivas que tiene que lograr. ¿Ya? Yo tengo que ir trabajando de esta manera, perdón, ir garantizando de esta manera estos 3 para permitir el acceso. Primero, permitiendo que el estudiante se motive y se implique, ¿verdad? eh, eh, que evitar distracciones para que esté concentrado en la actividad. Tengo que brindarle diferentes formatos para la percepción, es decir, los visuales, etcétera, para que él pueda percibir de múltiples formas y también varias vías para que él acceda al aprendizaje, brindándole tecnología y que pueda, herramientas que pueda acceder. Luego, ya cuando vamos a trabajar, entonces, primero procesos que él permita conocer los objetivos, cómo va a fomentar, cómo va a enfrentar los desafíos, cómo va a trabajar de manera colaborativa en el aprendizaje, cómo va a fomentar la pertenencia, su implicación y su pertenencia al grupo de trabajo y ofrecer comentarios que estén orientados a cómo ellos van a accionar en clase. Luego, todas las actividades que llevan para la comprensión, primero tienen que aclarar lo que van a trabajar, cómo van a promover la comprensión y el respeto a todos en los dialectos e idiomas, abordar sesgos en el uso del lenguaje que existan, aclarar bien porque si no, no comprenden los materiales que van a utilizar y ilustrarlos a través de diferentes formatos. Y aquí, cómo lo van a expresar lo que han aprendido, usar diferentes medios para expresarlo, usar diferentes herramientas, desarrollarlo a través de diferentes habilidades y desempeño y ver cuáles son los sesgos que existen aún para que él pueda expresar lo que ha aprendido. Y por último, ya con las funciones ejecutivas, que él sepa reconocer todas las motivaciones, que él pueda ser capaz de reconocer qué expectativas tienen para el logro, cuáles son sus creencias para lograrlo y las motivaciones que tienen. Desarrollar conciencia de sí mismo y de los demás, es decir, conciencia hasta dónde yo puedo llegar y los demás también. Promover reflexiones individuales y colectivas, fomentar empatía y las prácticas reconfortantes para que no se sientan frustrados. Y aquí conectar el conocimiento previo con los nuevos, hacer exploraciones, viendo ideas claves y todos esos elementos, múltiples formas de conocimiento y maximizar la transferencia y generalización de lo aprendido. Y por último, establecer los objetivos significativos para ellos, planificar y anticipar los desafíos que van a enfrentar, organizar la información y los recursos a utilizar, mejorar la capacidad para controlar el progreso, desafiar las prácticas excluyentes. Bueno, ya aquí yo pueden ir a buscar aquí en internet
hay diferentes elementos, como este, por ejemplo, donde pueden ver barreras e ideas en cada uno de los aspectos que pudieron utilizar en la clase. Pueden buscar estos enlaces donde, mientras que van transitando por aquí, ven acá barrera y acá opciones e ideas que le dan para poder trabajar en sus clases. También está la rueda del DUA. La rueda del DUA que está por los diferentes principios y pautas que pueden, es una propuesta donde ustedes pueden trabajar con recursos en las clases. También está de esta manera que la pueden descargar para que ustedes puedan trabajar con los diferentes recursos en clases para brindar la accesibilidad a niños que no pueden. Está también un checklist Crea Dúa que les va a permitir a ustedes, después que planifican, que si ustedes han preparado bien la clase Dúa. Bueno, hasta aquí. Hay otros elementos que pueden trabajar en clase, como es Wiki Inclusión, que más adelante yo en la tutoría yo les voy a abordar antes de comenzar con la tutoría. Les voy a abrir bien estas partes, les voy a abrir, hablar un poquito de todas las transformaciones DUAS que a partir del 4.0 hay para que entiendan un poquito más la clase DUA. Pero bueno, hasta aquí las clases de hoy. Entonces, como conclusión, podemos ver que el docente puede trabajar con diferentes procesos de cooperación y colaboración con los estudiantes que pueden innovar y usar diferentes niveles de creatividad. Que es importante el uso de estrategias inclusivas para realizar una correcta atención a la diversidad y que esto le va a permitir eliminar barreras que impiden la participación y el aprendizaje de los estudiantes, preparando de una manera más integral para que puedan transformar la sociedad del futuro. ¿Alguna duda con respecto a la clase de hoy? ¿Han entendido bien? ¿Les ha servido? Hola doctora, buenas noches. Sí, han sido temas muy interesantes que nos han ayudado a fortalecer, a recordar y a ver, en lo particular yo, cositas, detallitos, cositas nuevas que no comprendía del todo. Sí, interesante lo de todas las maneras de cómo podemos agrupar. Interesante también el tema, bueno, del DUA, que está, es un tema que está hoy por hoy en auge. Interesante ver el aula invertida, que ya la conocíamos, pero de manera general, de manera particular, no conocía que había tantas diferencias como el aula invertida para un debate, el aula invertida estándar, el aula invertida total, en donde el estudiante básicamente es el que da el tema. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos y problemas, como usted mencionaba, sí lo habíamos trabajado un poco de manera particular. eh, yo sí, me llamó mucho la atención los enfoques del aprendizaje, sí, cuando se trabaja con expertos, sí, cómo podemos hacer la coenseñanza alternativa. Eso sí me llamó mucho la atención, fue para mí, digamos, algo que me aportó mucho. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si nadie más, espero que les haya servido la clase de hoy y nos vamos a ver entonces el jueves para trabajar. Dígame, Marixa. Buenas noches, doctora. Creo que Nancy tomó la asistencia y yo no estaba en la sesión. Entonces, Ya, se me puede la asistencia de la sesión de hoy y una compañera me había indicado que también consideró la asistencia de la tutoría del día jueves. sí, ya la tutoría del día jueves, sí, no hubo problema. Ajá, Yo la yo sí tomé. estaba presente. Sí, sí, sí. Ya, es así. Entonces, Marixa Cedeño, ya se queda ahí al final, yo la voy a poner la asistencia, no a veces se me olvide. Entonces, bueno, Ya, ya podemos retirarnos y nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Ya vamos a comenzar explicando un poquito más lo nuevo que se ha modificado en el DUA antes de continuar con el trabajo colaborativo que ustedes van a hacer en función de la clase final. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos el jueves.
Doctora, una consulta. La asistencia Dígame. de hoy aún no la guarda, ¿verdad? Esa no me aparece No, ahora. la voy a guardar ahora mismo, cuando cierre la clase, ¿ya? Porque voy a incorporar ahora a Marixa. Ya tú una vez que incorpora a Marixa en la asistencia se cierra. Si quieren esperar un momentico, Boris, para que me confirmes, por favor. Déjame pasarla y cerrar y tú me confirmas. Déjame darle la asistencia a Marixa. Ya. Voy a cerrar ahora mismo y por favor, me dices. Ya cerré. Confírmame si ya se ve. Sí, ya está. Gracias, doctora. Ya, ya. Es que no la cierro. Hasta que no tenga todos los que están, no cierro. Ya, gracias, Boris. Bueno, nos vemos el jueves. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Buenas Gracias. Gracias.